Ahora vamos a dar la palabra al PhD Gonzalo Jiménez Varas de la Universidad Politécnica de Madrid. Él nos va a hablar del tema los Curie y el descubrimiento del polonio y el radio. PhD, le dejo la palabra. Muchas gracias. Mi charla es una charla divulgativa sobre el descubrimiento del polonio y el radio por el matrimonio de Marie y Pierre Curie. Pero vamos a hablar de muchas cosas, no solo vamos a hablar de la parte técnica, de la parte científica, sino que para entender la importancia del descubrimiento, pues vamos a tener que hablar de historia, vamos a tener que hablar de política, y vamos a tener que hablar de sociología, del papel de la mujer en la ciencia en aquellos momentos, o sea que espero que os guste lo que he preparado. Bien, vamos a compartir. ¿Lo veis bien? Sí, se ve bien. Venga, genial. Pues venga, vamos a empezar. Bueno, aquí son las 11 de la noche. Y hace mucho calor, o sea que si oís de fondo un ventilador es imposible sobrevivir sin él, nada más, ¿vale? Cualquier cosilla me vais diciendo o tiro para adelante y resolvemos las preguntas al final, como os sea más cómodo, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar y bueno, pues lo primero que vamos a ver en la presentación son los primeros años de Marie y luego vamos a hablar de los primeros años de Pierre también. Hay una cosa importante y es, bueno, como la mayoría de vosotros sabréis, pues Marie Curie nació en Polonia, pero Polonia no era el país que hoy entendemos como Polonia, sino que era realmente una parte de Rusia que, bueno, se configuró de esa manera, pues como castigo al apoyo de la región de Polonia a Napoleón. Entonces había una dependencia del Imperio ruso. Eso tiene ciertas consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, es que había sublevaciones independentistas que intentaban que Polonia fuera una región totalmente independiente de Rusia, que llevaron a unas ciertas consecuencias que van a afectar a nuestros personajes. Lo primero, quedó prohibido estudiar la lengua, historia y literatura nacionales. Esto es importante porque la gente que empezó a estudiar por aquella época prácticamente pues, estudia la historia de Polonia de forma clandestina. Y luego hay también una cierta importancia en entender que hubo provincias que fueron incorporadas al Imperio Ruso y se entendió a Polonia como una parte de Rusia, como una especie de colonia, más o menos, ¿vale? Hay una consecuencia muy importante para Marie Curie, que es que las mujeres no podían asistir a la universidad, es decir, no tienen una forma oficial de asistir a la universidad. Ya veremos que había otro tipo de instituciones un poco más informales, pero la universidad tal y como la entendemos hoy en día no era accesible a las mujeres en aquella época. Y esto es algo que afecta mucho a la historia de nuestro personaje, como ahora veremos. Bien. La familia de María, que se llamaba así, luego veremos en el momento en el cual se cambió a Marie, era lo que veis, sus hermanos son los que se reflejan en la foto, es la pequeña de una familia de 5 hermanos. Aquí están sus padres. Su padre y su abuelo paterno fueron profesores de física y química, ojo, que esto también tiene su importancia, ¿vale? Y su madre fue directora de un instituto privado femenino que en aquel momento era básicamente lo máximo que podría llegar en la academia, en la educación, una mujer de la época. O sea que, bueno, pues partimos con padres interesados por la educación y, bueno, pues un ambiente familiar pues divertido de 5 hermanos. Empezamos así la historia, ¿vale? Luego las cosas van cambiando poco a poco. Primera cosa que pasa, que empieza a cambiar digamos, el ambiente idílico de la familia. Su padre es cesado porque insiste en enseñar de forma clandestina pues esas cosas que hemos visto que estaban prohibidas, como la historia de Polonia. Y esto es un problema, porque significa que los ingresos de la familia se reducen y tienen que empezar a adaptarse a la situación. Una de las primeras consecuencias es que su casa se convierte en una pensión, es decir, la casa familiar empieza a alquilar los cuartos y varios de los niños, entre ellos María, pues no tenían su cuarto propio y tenían que dormir cuando los huéspedes iban a acostar. O sea, empezamos así, fijaos el cambio de un ambiente idílico familiar a empezamos a tener ciertos problemas.
Siguiente problema es su hermana Sofía, o Zofia en polaco, fallece por el tifus, y muy poco tiempo después fallece su madre. Y esto, pues evidentemente es algo que traumatiza a la familia, porque son todos muy pequeños cuando esto sucede, y entonces nos deja una configuración familiar en la cual pues, el padre estaba cesado de su cargo, era, entre otras cosas, dueño de una pensión en la cual vivían sus hijos, y su madre pues no estaba viva y no podía ayudar ni en la parte económica ni en la parte familiar. O sea que hemos pasado una situación en la cual pues la experiencia familiar se complica. ¿Cómo era María de joven? Pues era una estudiante totalmente brillante y cargaba mucho con el peso de la responsabilidad dentro de la familia, porque era muy exigente consigo misma y dada la situación familiar más aún. Sufrió alguna crisis nerviosa debido a esa autoexigencia, o sea que muchos de los debates que hay ahora en la educación sobre si pues, es precisamente esto, se exige o no se exige mucho, pues podéis ver un ejemplo de 1880 y tantos en los cuales pues ya había estudiantes que se sentían muy presionados y sentían unas ciertas crisis de ansiedad, o sea que bueno, pues es algo que tiene tiempo ya, digamos. Descubrió el campo en el intento de recuperación de esas crisis con los familiares, y es algo que a partir de ese momento fue muy importante en su vida. El deporte, por ejemplo, fue algo que fomentó mucho a sus propias hijas en el futuro, ¿vale? Y dado el momento en el cual se aproximaban a la edad en la cual podrían estudiar una carrera, las opciones para las mujeres en ese momento más factibles eran dos: una era París y otra era Zúrich. Eran las dos grandes opciones que había. No había dinero para todos, y de hecho prácticamente el dinero que había se gastó en pagar los estudios de Joseph, el hermano mayor, de medicina, con lo cual las hijas se tuvieron que buscar la vida. Entonces, ¿de qué manera se buscaron la vida? Pues María y Brownie llegaron a un pacto en la cual María se quedaba trabajando, Brownie estudiaba medicina en París, y una vez que Brownie acabara medicina en París, pues María tenía el derecho de ir a París y ser subvencionada por su hermana durante los estudios de la carrera. O sea que igual, cuando vemos ahora las dificultades para estudiar, pues aquí empezaron mal, ¿no? O sea, empezaron lo primero no pudiendo estudiar en su país, y lo segundo teniendo que hacer sacrificios para que pudiesen estudiar en un país extranjero sin los medios para hacerlo. Es decir, no consiguieron ninguna ayuda más allá de la que ellas mismas consiguieron con su propio trabajo. Y esto significa que María no empieza la universidad en el momento en el cual debería haberla empezado, porque no está en la disposición económica de empezarla y tiene que esperar a que su hermana termine la carrera para incorporarse a la propia universidad. Por el medio que estuvo haciendo, pues fue institutriz de familias pudientes, y en una de esas familias, en el ambiente rural, pues conoció a un galán, como lo veis ahí, que se llama Casimir, que acabó siendo, por cierto, matemático y bastante brillante. Bueno, pues fue un primer amor, Casimir. Y en este caso, pues había unas ciertas diferencias de clase, por llamarlo de alguna manera, que hay una novela romántica detrás, si queréis investigar. Pero básicamente Casimir no aceptó que los padres de sus padres no dieran el visto bueno a la relación, porque pensaban que, bueno, pues que había una diferencia de clase muy grande entre ellos y que no iba a prosperar, no iba a tener ningún sentido. Con lo cual, pues, bien, no acabó bien la cosa, porque María era institutriz de la propia familia, en la cual pues estaba la persona que ella quería y con la cual pues no podía estar y no podía prosperar. ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Estaríamos hablando de los Curie ahora mismo si Casimir hubiera sido un poco más listo y hubiera dicho que iba a pelear por estar con María, pues quién sabe. Pero la historia nos ha llevado aquí, y entonces pues para ella fue una prioridad. Esto es una frase literal suya: primer principio, no dejarse vencer nunca, ni por las personas ni por los acontecimientos. O sea que ella tenía claro que de ahora en adelante pues iba a ser dueña de su destino, por decirlo así. Muy bien, ¿cuáles fueron sus primeros contactos con la ciencia? Porque repetimos, no había una universidad
para mujeres, con lo cual pues, los contactos fueron más informales. Uno de sus parientes era director del Museo de Industria y Agricultura de Varsovia, que estudió con Mendeleev cuando era joven en San Petersburgo, y la introdujo en las experimentaciones que estaban prohibidas. Realizar experimentos en Polonia está prohibido por Rusia en aquellos momentos, porque bueno, pues no querían que tuviera un desarrollo científico, o querían que todo el desarrollo científico se concentrara en San Petersburgo y otras ciudades digamos, con academia de ciencias rusa. También hubo una institución informal y clandestina que se llama Universidad Volante de Polonia, que era una universidad informal, puesto que no concedía títulos porque no tenía el rango de universidad. Era una escuela nocturna en la cual se podía asistir a cursos de forma clandestina, y bueno, pues acudían normalmente la gente que no podía ir a una universidad normal, pues tanto las mujeres como personas de bajos recursos o personas que no habían podido tener acceso a la universidad. Entonces, bueno, pues gracias a estas dos cosas, pues María tuvo un cierto acceso a conocimientos científicos que fueron las que le impulsaron posteriormente a elegir una carrera concreta, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a Pierre Curie. Pierre Curie nació en una situación muy diferente, nació en una familia pues más o menos acomodada, en la cual pues su padre era doctor. Y bueno, pues la gente instruida e inteligente en general que apoyaron mucho a su hijo, de tal manera que fueron educados en casa porque no encajaban con el sistema educativo. Volvemos a lo mismo, parecen temas muy nuevos, ¿no? Gente muy creativa que no encaja realmente con un sistema arreglado de educación, y tendréis ejemplos, si no sois vosotros mismos un ejemplo, hay que decir, como cualquier persona que acaba en físicas o carreras científicas, pues a veces también se ha sentido así en algún momento. Bueno, pues sus padres supieron verlo, y en vez de directamente pues aceptar que no podía seguir la educación reglada, pues decidieron educarla en casa con tutores, ¿vale? Que era lo que se podía hacer en aquella época. Uno de ellos pues consiguió despertar su pasión por las matemáticas y vio en él unos ciertos talentos que podían ser desarrollados. También le fue que a los 16 años había terminado el bachillerato y se licenció en físicas a los 18. Ojo que las licenciaturas de físicas en aquellos tiempos no... ¿Qué quieres? Miguel Ángel. Vale, genial. Bien. La única novieta que tuvo en aquellos tiempos pues falleció y decidió no tener nunca más novia. Ahí fue más radical que María. María, pues digamos, ese primer amor la dejó bastante tocada, pero en el caso de Pierre fue más radical. Su primer amor acabó falleciendo por una enfermedad, tampoco hay muchos datos, yo no encontré mucho cuando busqué, y decidió que las ciencias eran su único amor. Ya está. Ya veremos que, como comprenderéis, esto acaba de otra manera. Bien, ¿qué primeras cosas hizo Pierre? Era un poco mayor que María, y antes de conocerse, que iremos pronto por ello, pues ya había realizado unos ciertos descubrimientos importantes como científico. Y bueno, pues uno de ellos fue la piezoelectricidad, que es básicamente en la propiedad que tienen algunos materiales al ser sometidos a, bueno, cristales en concreto, al ser sometidos a ciertas tensiones mecánicas, pues produce un pequeño voltaje, muy pequeño, ¿vale? Y bueno, pues en aquel momento pareció un efecto curioso, pero ya está. O sea, no se encontró una aplicación muy clara a aquello, porque los voltajes eran realmente pequeños y como generadores de electricidad pues no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, digamos, llegó hasta ahí, es un descubrimiento importante, y ya veremos cómo encaja en nuestro puzzle un poquito más adelante, ¿vale? En este momento pues nos quedamos simplemente con la idea. Bien. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Antes de que nos vayamos a París. A ver, el chat está tranquilito. Nada. Vale. Bueno, pues vamos a París. Marie llega a París en 1890 con un París, lo que se llamaba la Belle Époque, un París que estaba, digamos, en plena revolución cultural y artística, y era el centro cultural del mundo probablemente en aquella época, en la cual pues se conjugaba desde la miseria más complicada hasta pues la fiesta y el glamour de la época. Un París en el cual hacía un año que había habido una exposición universal que, bueno, pues había enseñado las maravillas tecnológicas
del finales de siglo, y un París en el cual se transitaba en el arte, no sé si os gusta mucho, del neoclasicismo hacia otras aproximaciones como el impresionismo, y bueno, pues toda esta gente estaba allí, en la misma ciudad, ¿vale? Bien, algo que también empezó a cambiar, en principio, el arte y no mucho después la ciencia, porque se empezó a usar con motivos científicos, fue la popularización de la fotografía, que a partir de 1860 pues empezó a ser común, es decir, a finales de siglo ya empezamos a tener el uso de la cámara fotográfica, primero digamos, como retratos o como recuerdos familiares, y un poco más tarde va a empezar a usarse con fines científicos. Bien, ya hemos hablado de impresionismo, no voy a hablar más. Bien, ahora ya hemos cambiado a Marie, ya no es María porque decidió cambiarse el nombre cuando llegó a matricularse a la Sorbona, se licenció se matriculó en física y decidió cambiar el nombre de Marie porque le parecía más fácil de pronunciar en francés, habla perfectamente francés cuando llegó a Francia. Y bueno, pues a partir de ahí, Marie, todavía no es Curie, ¿vale? Es Slodowska, pero se decidió cambiar a Marie. Bueno, pues se licenció como la primera promoción en físicas, y bueno, esto es un hito, es una persona que, os recuerdo, había estado fuera del sistema educativo durante unos años, siendo institutriz, para poder pagar la carrera a su hermana Brownia, y en este momento en el tiempo salta a la universidad más prestigiosa probablemente de Francia en física y acaba la primera de su promoción. O sea que es algo muy complicado y es muy interesante. Bien, de tal manera que ya por fin obtiene una beca estatal de Polonia y gracias a eso pues aprovecha y estudia matemáticas. En aquellos tiempos, chicos y chicas, se podía estudiar matemáticas en un año. No sé cómo es la cosa en vuestros países, pero en España son 4 años y luego un año más de máster. O sea que bueno, pues era otra manera. Es decir, en 2 años estudio física y en un año más estudio matemáticas. Hoy en día pues llevaría 8 o 10 años en total. Bueno, cuando termina matemáticas como número 2, cosa que nunca se perdonó a sí misma, terminar como número 2, obtiene una beca de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional para estudiar las propiedades magnéticas de los aceros. Y con uno de sus profesores, que es el profesor Lindman, pues comienza a investigar el actividad de los aceros con esa beca que consigue gracias a sus buenas notas. Entonces, a alguien se le ocurrió que quién era la persona que más estaba investigando sobre materiales en París y que pues, parecía que estaba descubriendo cosas interesantes, pues Pierre Curie. Los presentaron en una velada y bueno, pues fue un match desde el primer momento, dicho por ellos dos, no es prensa rosa, ¿vale? Lo confiesa Marie en sus propias memorias, que desde el primer momento pues encontraron una cierta afinidad, tanto profesional como sentimental. Y bueno, pues empezaron a trabajar juntos desde el comienzo en aquellos temas de materiales que habían promocionado su beca. ¿Dónde lo hacen? En el laboratorio que Pierre tenía en su escuela. Era una escuela modesta, no estaba trabajando en la Sorbonne, era una escuela técnica, no sé cómo sería la traducción en cada uno de vuestros países, pero es una escuela que está más destinada a formar gente de formación profesional, no tanto gente de universidades técnicas. Cuando vuelve el verano, cuando llega el verano, una vez que termina el trabajo conjunto, pues Marie ejecuta su plan. Ella quería estudiar en París para acabar volviendo a su país y contribuir en lo que pudiera a su país, porque os recuerdo, si no se podía estudiar en la universidad, evidentemente no se podía ser profesor universitario siendo mujer. Y bueno, pues pretendía, imagino, algo parecido a lo que había conseguido su madre, conseguir tener un cargo lo más relevante posible dentro de la educación secundaria. Pero pues Pierre le escribe, porque bueno, pues siente que si no lo hace, pues la va a acabar perdiendo. Y dice algo así como, la carta está por ahí, o sea, es pública: sería bonito pasar la vida cerca uno del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Y bueno, pues con esas razones parece que la convenció y Marie se acabó volviendo a París y pues siguieron colaborando juntos.
Bien. Muy poco tiempo después se casan y pasan su luna de miel dando vueltas por ahí con las bicis que les regalaron alrededor de París. Les gustaba mucho salir juntos con las bicis. Y no mucho tiempo después, un par de años después, pues nace Irene Curie. Aquí es una de las pocas fotos que encontré en su día, busqué muchísimo, en las cuales se ve a Marie sonriendo. Y bueno, pues siempre se ha dicho que era una persona seria y lo único que percibo es que las fotografías de la gente en aquellos tiempos eran más o menos todas iguales, estaban todos bastante serios. Recordad que tenían que aguantar unos cuantos segundos para que se hiciera la foto, si no salía como un corrido y no se veía nada. Bien. En aquella época, y aquí hay algo muy importante, es verdad que Marie vivió en una sociedad bastante machista. Siglo XIX es así. El día de hoy también tiene muchas cosas así, desgraciadamente, pero en aquella época era muy difícil entender el puesto de científica eso no existía, o sea, no era algo que se postulara, ¿vale? No había profesoras en la universidad en general, era algo muy extraño, había muy pocas doctoras en la academia en Europa. Y en aquellos momentos, y con una niña, si hubiera tenido un poquito más de mala suerte, se hubiera quedado en casa con la niña, muy probablemente. Es así. Pero tuvieron mucha suerte, porque el padre de Pierre Curie quiso quedarse a cuidar a Irene hasta que fuera un poquito más mayor y que sus dos padres pudieran trabajar en igualdad de oportunidades. O sea que en este caso pues fue un hombre de una generación anterior el que dio el paso adelante diciendo que merecía la pena que los dos siguieran investigando juntos y él se hacía responsable de la niña hasta que fuera más mayor. O sea que gracias a este golpe de suerte también estamos hablando hoy de los Curie. Bien, en un punto Marie quería progresar en su carrera y decidió pues abordar una tesis doctoral. Entonces la gran pregunta era sobre qué tema. Es una tesis no financiada, os recuerdo, ha habido una beca y la beca se acabó, o sea, Marie estaba trabajando gratis en el laboratorio de Pierre, con lo cual, pues eso era malo porque no había una financiación, con lo cual, pues las finanzas en casa andaban muy justas. Y la parte buena es que tenía la capacidad de elegir libremente el tema que más le gustara. Y pues en aquellos momentos, pues se puso a pensar. La teoría atómica de Demócrito, de la cual estaréis cansados, acabó en la teoría de Dalton, ¿vale? En cierto modo y muchísimos siglos después, ¿vale? Pero empezaron a pasar cosas por aquella época. El descubrimiento de rayos X se produjo en 1895 y aquí pues las cosas empiezan a no cuadrar porque se empiezan a encontrar fenómenos que no encajaban directamente con la física de aquel momento. De hecho, pasó mucho tiempo desde el descubrimiento de los rayos X hasta que realmente se explicó de dónde venían esos rayos tan misteriosos que llamaron X. O sea, es decir, se aplicó para temas médicos mucho tiempo antes de ser entendido. En aquella época también, y gracias a los rayos X, pues el espiritismo cobró una cierta intensidad, porque como se podía ver a través de la materia, pues entonces la gente empezó a postular que entonces había entes invisibles que podríamos tener una cierta influencia, y parece mentira, pero por ejemplo Pierre Curie era bastante creyente en estos temas y otros científicos de la época que intentaron estudiar de una forma científica que había detrás del espiritismo. Bien, algo que había acontecido y de lo cual se estaba hablando justamente cuando Marie pensó en su tema de tesis fue los rayos uránicos, que imagino que os sonarán de algo. Son los rayos que encontró Becquerel con una muestra de sales de uranio a la cual pues pensaba inicialmente, como se ve en el gráfico, que los rayos solares recargaban de alguna manera ese tipo de material, como pasaba con los materiales fluorescentes, y que por eso un tiempo después pues seguían brillando. Pero un día estaba nublado, metió la muestra en un cajón y posteriormente cuando fue a comprobar la muestra pues se dio cuenta que irradiaba igual como si hubiera estado expuesta al sol, pero no había estado expuesto al sol, con lo cual no tenía sentido. Ahí se quedó el misterio, es decir, pues parece que el uranio por sí solo y sin hacer nada acaba siendo en una especie de fluorescencia en la cual es capaz de afectar una placa fotográfica. Y se quedó ahí, no tenían ni idea por qué era.
O sea, era simplemente el uranio es una cosa rara y produce este tipo de rayo de forma espontánea, aunque no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista, desde el punto de vista de conservación de energía, por ejemplo, cómo vamos a tener un material que esté soltando indefinidamente energía. No tenía sentido. Bien, pues tema de tesis. Si no tiene sentido, vamos a ver de qué va esto. No tenía sentido, de hecho, porque lo llamaban hiperfosforescencia. Para ellos es una fosforescencia extraña. Es algo que se producía de forma espontánea y había que acercarlo de alguna manera. Bien, esta es la pinta que tenía aquello. La propiedad que sirvió de comienzo de la tesis de Marie fue el hecho de que se dio cuenta Becquerel que el uranio en una campana acababa polarizando el aire, con lo cual de alguna manera podían intentar relacionar esa ionización con lo fosforescente que podía llegar a ser. Bueno, pues aquí, ¿os acordáis que hablábamos de materiales piezoeléctricos? Aquí entra en juego el descubrimiento de Pierre, porque Pierre tenía un método para medir voltajes muy pequeños gracias a los cristales estos, y acabaron haciendo una configuración en la cual pues tenían un par de placas paralelas donde introducían la muestra radiactiva y conseguían calibrar cuánto voltaje producía la ionización del aire, que era extraordinariamente baja, gracias a un material de cristal de cuarzo, en lo cual iban poniendo diferentes pesas hasta que un voltaje igualaba al otro. Y siendo ambos voltajes extraordinariamente pequeños, ¿vale? O sea, que se imaginan, coge la muestra, ioniza el aire, produce un cierto voltaje, ¿vale? Y al otro lado tienes un cristal que al ser estresado produce otro voltaje. Entonces, vas poniendo pesas al cristal hasta que se igualan los voltajes y el electrómetro te indica una corriente de cero porque los voltajes que han producido son iguales. Por aquí van los temas, ¿vale? Lo bueno es que permitía la medición de voltajes extraordinariamente pequeños, con lo cual podían jugar mucho con el tamaño de las muestras y detectaban aún así los voltajes. Bien, entonces, dijeron, bueno, el uranio no tiene por qué ser el único, vamos a medir todos los materiales que hay. Bueno, pues la mayoría de los materiales no dieron ninguna sorpresa y al final pues encontraron que el uranio y el torio, ahí tenéis a Thor, eran los que más ionización provocaban. Encontraron cosas muy curiosas como que la ionización no variaba al modificar los materiales con procedimientos químicos, con lo cual pues parecía que esa hiperfosforescencia no era un proceso químico que os producía, por ejemplo, en contacto con el aire. Y al final pues acabaron deduciendo que la radiactividad era una propiedad atómica, es decir, algo intrínseco al propio material que no tenía tanto que ver ni con el estado del material ni con los materiales que tenía alrededor en ese momento, ¿vale? En aquellos momentos, en 1897, pues Thomson le estaba dando vueltas al tema de los rayos catódicos, que esto lo habréis visto en la carrera, imagino, o en el bachillerato, y bueno, pues ha tenido un primer modelo de electrón, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues estaba en plena discusión. Bien, una vez que se habían encontrado con el uranio y con el torio, pues la sorpresa siguiente fue que al ir a medir la charcolita y la pechblenda, que son dos compuestos que tienen uranio, siendo compuestos que no son de uranio puro, eran mezclas con un porcentaje de uranio bastante menor, del 100%, se encontraron que eran más ionizantes que el uranio puro, que era el elemento que habían encontrado que tenía más poder de ionización que evidentemente radiactividad directamente. Y pues lo complicado de aquello era cómo se podía explicar que algo que no es puro, que está mezclado, que está en una proporción menor, acaba siendo algo que produce un potencial de ionización mayor que la muestra pura. O sea, aquello no tiene ningún sentido. Entonces, pues al parecer Marie tuvo una intuición diciendo, bueno, pues es que a lo mejor hay un elemento que es complicado de encontrar, pero que está de alguna manera dentro. Y bueno, pues habrá que intentar separar esta mezcla todo lo posible para conseguir encontrar ese elemento y medir su potencial de ionización. Y se pusieron a ello a tope y gastaron mucho tiempo y mucho material y fue una locura. Si habéis visto alguna peli de Marie Curie o habéis visto algún documental, pues aquel proceso fue tedioso y complicadísimo y manejaron toneladas de pechblenda reactiva para conseguirlo, pero encontraron que había un material muy escurridizo
que producía un potencial de ionización muy grande, que se llamaba polonio, lo llamaron polonio en honor a la patria de Marie Curie, y a otro que lo denominaron radio, que viene del latín radios, o sea, un radio, para que siempre nos lo explican mal, ¿no? Al menos a mí lo hicieron, el radio no es el elemento radiactivo, sino que el radio viene de rayo y tiene la misma raíz que radiactividad, o sea, que bueno, es como, para ellos fue el elemento más radiactivo que encontraron y le denominaron directamente rayo. Radio suena menos divertido, me hubiera gustado más que se lo dejaran rayo, pero bueno, el latín imperaba en la época. Muy bien, solo para que tengáis una vista del sitio que utilizaron para el aislamiento del polonio y el radio, pues fueron 4 años de procesamiento de toneladas a ciegas en un edificio que antes se dedicaba a análisis forense y que tenía goteras en el techo y cristales rotos y bueno, pues era un desastre básicamente. Y ellos pues lo hicieron con toda la fe del mundo y básicamente sin descansar. O sea, que son años completamente locos, como decía un amigo suyo, ustedes apenas se alimentan ninguno de los dos. Bueno, pues aquellos fueron días felices en los cuales pues, la familia estaba unida en torno a un gran proyecto. Irene iba creciendo junto con su abuelo y Eugene, y bueno, pues se consideran que fueron días muy felices para la familia. Pero claro, hay cosas que no duran para siempre. Y en este caso, pues hubo días de gloria y tragedia, que es lo que vemos. La defensa de tesis se produjo en 1903 y muy poco tiempo después se les concedió el premio Nobel. Aquí hay también historias, porque inicialmente se lo concedieron a Pierre, pero Pierre dijo que si no venía Marie no lo quería, y al final les incluyeron a los dos y hubo una lucha entre académicos con este tema, pero al final el premio Nobel en física pues fue para los dos. Y bueno, pues fijaos, o sea, es unos meses después de leer la tesis obtiene un premio Nobel, esto no es tan común. Solo por recordar, era básicamente el tercer premio Nobel, porque empezaron en 1901, si no recuerdo mal, o sea que fue uno de los primeros premios Nobel. Pues empezó la fama. En aquel momento pasaron de ser profesores o colaboradores en una escuela secundaria, totalmente desapercibidos, a ser pues como la gloria de Francia. Y pues en aquel momento pues ellos empezaron a hacer planes estratégicos para el futuro y de hecho pues en la visita del presidente de Francia pues vio las condiciones y acabaron ofreciendo una cátedra a Pierre en la Sorbona. Marie se incorporó como la responsable del laboratorio, no era profesora, era una investigadora en aquel momento, ¿vale? Bien, en vez de seguir, digamos, en la senda teórica e intentar acabar explicando por qué la radiactividad, por qué el radio, por qué el polonio, ellos en aquel momento pues les satisfació más dedicarse a las aplicaciones potenciales que tenía su descubrimiento y por eso pues Pierre, por ejemplo, empezó a experimentar incluso en él mismo cuáles podían ser las aplicaciones médicas del radio, que se dio cuenta enseguida al manejar radio que producía un gran daño en la piel y bueno, pues evidentemente pues podía usarse para, como se usa de hecho, para combatir tumores. Bien, en aquel momento pues el radio empezó a ser el elemento de moda y hay algo que se llama radiomanía porque empezó a haber productos varios, aquí tenéis dentríficos e incluso agua con radio con proporciones enanísimas pero sigue siendo radiactiva y cosméticos que tenían pequeñísimas proporciones de radio porque, bueno, para empezar no había experiencia con el daño de la radiactividad y pues pareció un descubrimiento fantástico que evidentemente pues luego no fue tan chachi. De hecho, hay un tema que se llama las chicas del radio, que fueron aquellas mujeres que se dedicaban a pintar las esferas, algunas esferas, para que brillaran por la noche de forma indefinida, hasta no hacía falta que las pusieras en la luz un rato antes y empezaron a sufrir pues todo tipo de enfermedad, principalmente cáncer, y a partir de ahí es el nacimiento real junto con las pruebas a médicos y enfermeros que usaban rayos X, es el nacimiento real de la protección radiológica. Antes de esto no existía nada, ¿vale? No se conocía el potencial daño biológico de la radiación. Muy bien. Un tiempo después nace la segunda hija de Marie Curie y muy poco tiempo después Pierre muere en un accidente en plena calle
pues según los testigos iba pensando en sus cosas, como nos pasa a los físicos alguna vez, y le atropelló un carruaje y, en fin, no hubo manera de salvarle. Y fijaos pues cómo hemos empezado la familia a cómo está la cosa ahora y la vida se complica. Bien. Su propia hija dijo algo como: Marie se convirtió no en una viuda, sino en una mujer triste e irremediablemente solitaria, pues cambió mucho su forma de ser y la personalidad que tenía tan responsable pues le hizo intentar volcarse con toda la vez para poder superarlo. Además, para añadir más carga al asunto, pues el padre de Pierre acaba falleciendo, con lo cual pues se le complica también la propia crianza de sus hijas. Bien. La Sorbona le abre las candidaturas para la plaza de Pierre y bueno, pues le acaban proponiendo a Marie que sustituya a Pierre, básicamente en su cátedra. Y bueno, pues de su propio diario, ahí tenéis luego os pasaré el material, no os preocupéis, ahí tenéis una pequeña confesión. Pues ella no sabía si sentirse bien o sentirse mal, era la primera profesora de la Sorbona, eso era muy bueno, pero ocupaba el puesto del hombre que había amado, entonces era un conflicto interno, entiendo, muy complicado de resolver. Bien, siguió investigando y como ya os digo, no tanto en el plano teórico, pero sí en las potenciales aplicaciones del radio y bueno, pues consiguió más adelante aislar el polonio, que era algo como un requisito que los químicos pues andaban detrás para poder certificar por fin que había un nuevo elemento y al final también consiguió hacerlo con el radio. Bien, en aquellos momentos, pues Rutherford estaba con sus experimentos e indagaba sobre la estructura de la materia. Aquí no me voy a entretener mucho, simplemente para que veáis qué cosas estaban haciendo en paralelo, ¿vale? Y en aquellos momentos también, pues Marie quiso entrar en la Academia de Ciencias de Francia, en la cual pues, no había mujeres, básicamente. Y bueno, pues sufrió por primera vez, y ahora veremos que habrá más, un ataque de la prensa conservadora que no quería que fuera parte de la Academia de Ciencias. En 1911 se produce el primer congreso Solvay, que no se sonará, que es un congreso patrocinado por un magnate belga, en la cual pues reunió a la creme de la creme. Ahí tenéis la foto con todos los que habéis estudiado los libros de la historia física cuántica, y se reunió para discutir, entre otras cosas, pues las nuevas teorías sobre la estructura de la materia, y bueno, pues la mujer que estaba allí era Marie Curie, la única científica, como ya os he dicho, el puesto de científica no existiera, se lo inventó básicamente, y la única primera profesora de Sorbona, o sea que básicamente es una pionera en todos los campos. Bien, estando por allí le concedieron el segundo premio Nobel, esta vez en química, y bueno, pues fue la primera persona que obtuvo 2 premios Nobel y una de las pocas personas que ha obtenido 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes. Cuando vuelve a Francia, cuando vuelve a París, estalla el escándalo porque ella había estado teniendo una relación sentimental con otro científico, que era Paul Langevin, y el escándalo surgió porque, bueno, era ella viuda, pero él no, él estaba casado. Entonces, la prensa empezó a machacarles con el tema, él incluso se retó un duelo a muerte, aquí como veis hay muchas cosas novelescas, en un duelo a muerte con el periodista, uno de los periodistas que le insultaba en la prensa, fue todo muy estrambótico y bueno, pues lo que le hizo a la propia Marie dudar si podía ir o no a recoger el Nobel, porque en el propio Estocolmo estaban escandalizados con el tema y no lo tenían muy claro, y ella fue y al final pues tuvo el apoyo incluso de la Casa Real de Suecia y de colegas suyos, por ejemplo, como Albert Einstein, que le apoyó con una carta que se conserva. Básicamente, bueno, la contestación para poder ir es: Marie dijo que mi vida personal va por un sitio, mi vida personal por el otro y no voy a dar cuentas yo de lo que estoy haciendo. Un tiempo después se fundó el Instituto Curie, que es uno de los mayores orgullos de Marie haberlo conseguido, y lo malo es que muy poco tiempo después empezó la Gran Guerra en Francia y lejos de quedarse parada, pues empezó a contribuir digamos,
al beneficio de la humanidad, llevando básicamente al frente de batalla aparatos de rayos X para poder mejorar el diagnóstico de gente que tuviera, por ejemplo, percusiones de bala u otras dolencias muy comunes en la guerra. Viajó a España en 1919, invitada, y viajó a Estados Unidos en 1921, ahí la tenéis, para discutir, entre otras cosas, pues las aplicaciones industriales que se podían hacer a partir de sus descubrimientos. Irene fue la que se quedó con la línea de negocio y con el tema del radio y con el Instituto Curie, y bueno, pues posteriormente pues, también destacaría en el campo y sería galardonada con el premio Nobel. Marie falleció en 1974 y bueno, pues, como noticia relevante, en 1995 fue la primera mujer en ser incorporada al panteón de los hombres ilustres. En este caso pues fue una mujer ilustre. Muy poco más, en los 2 minutillos que nos quedan os voy a contar un poco la bibliografía, porque hay mucha bibliografía sobre los Curie, y solo por orientaros muy rápidamente. Hay fuentes originales, quiere decir que hay escritos directamente por Marie Curie, ahí tenéis una edición de escritos biográficos, ahí se conservan cartas con sus hijas, y el texto que veis a la derecha es la vida de Marie Curie narrada por Eva Curie, por su segunda hija. O sea que estas son fuentes originales, que son las propias protagonistas las que hablan. Luego hay biografías bastante decentes, aquí os he puesto 3. A veces pues están más dedicadas a la vida personal o digamos no da tanta importancia a la física. Los tenéis ordenadas, o la de la izquierda pues es más biográfica, la de en medio es más equilibrada, tiene las dos cosas, y la de la derecha pues es más dedicada a sus descubrimientos científicos. Hay un número especial que bueno, pues a partir del año 2020 está disponible en kioscos de España, y quizá lo podáis conseguir en vuestros países, que está bien, que es un monográfico y bueno, pues a veces lo reeditan, con lo cual pues está bien saberlo. Hay novelas gráficas también, aquí os pongo 3 ejemplos. Hay novelas dedicadas a Marie Curie, la que más os recomiendo es La ridícula idea de no volver a verte, que es como una especie de reflexión sobre la vida de Marie Curie por Rosa Montero, que es una escritora famosa en España. Y luego hay otras que se dedican a algunas partes de su vida o la parte de la vida de sus hijas en algunos casos. Hay películas también, hay una muy antigua que a mí la verdad es que me gustó bastante y os la recomiendo, que es la de 1943. Tiene sus licencias, evidentemente, en cuanto a las películas, hay cosas que no encajan, pero bueno, en fin, que os voy a contar. Y luego hay películas más modernas, hay una del 97, que bueno, pues hay algunas cosas que están bien, pero es bastante imaginativa en general. La del 2014 es una especie de película documental sobre esos años en los cuales ayudó al ejército francés en el frente. Y de las 2 últimas, pues hay cosas que no encajan ni para adelante ni para atrás, y bueno, pues yo creo que son más, bueno, biográficas, muy poco científicas en general, pero al menos permiten ver algunas cosas de la vida de Marie Curie. Si tenéis niños algunos, sobrinos, primos o similar, pues también hay cierta bibliografía infantil que está bastante chula, y ahí os pongo algún ejemplillo. Y bueno, pues también hay otras referencias de los Marie en la cultura popular. El matrimonio sale, los Curie salen en Los Simpson en un capítulo, y os he puesto un enlace al fragmento en YouTube. Hay recursos educativos bastante chulos sobre Marie Curie. Ahí os dejo un link, por ejemplo, a los recursos del Foro Nuclear español, que están bastante bien. Y luego yo estoy colaborando con la Sociedad Nuclear Española desde hace un par de años, con la creación de lo que se llaman relatos radiactivos, que son relatos sobre descubrimientos relacionados con la física nuclear, y bueno, pues van avanzando en el tiempo, voy escribiendo de vez en cuando alguno. En el caso particular de los Curie, pues escribí un artículo completo que os podéis descargar en ese link. Y bueno, pues tiene una parte que es un relato y el resto pues un artículo divulgativo sobre su vida y descubrimientos. Sobre París, ahí os dejo un par de referencias, una sobre fotografías de la época y otra sobre la revolución artística que se produjo en el París de aquellos tiempos. Y terminamos ya con una cita de Marie Curie que me gusta mucho, que dice: nada en este mundo debe ser temido, solo entendido.
ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos, que yo creo que está de bastante actualidad. Y con esto termino mi charla y muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias, PhD. Vamos a pedir, chicos, si es que tienen alguna pregunta, que la escriban por el chat o que bien, si es que quieren hablar, obviamente con algo relacionado al tema, que levanten la mano, por favor. Vale, las voy leyendo si quieres. Marí sabía que su enfermedad se debía a su investigación. Al principio no, y al final sí, pero nunca lo aceptó. O sea, quiero decir, nunca hizo nada para prevenirlo, aún sabiendo que era algo que le dañaba. Ese fue el asunto. Y pues muchas gracias, Adrián. ¿Qué te voy a decir? Marie Curie no era creyente del espiritismo, de hecho acompañaba a regañadientes a Pierre a aquellas sesiones, o sea que el que realmente era creyente era Pierre, y no solo Pierre, algunos otros científicos que intentaban medir, por ejemplo, cuando una medium se quedaba en trance, cuál era su pérdida de peso, porque entendían que el alma había salido del cuerpo e intentaban pesar en algún sentido cuál era el alma y llegaban a conclusiones muy, muy raras, porque había una cierta diferencia de peso que me imagino que se debía a lo mejor a la diferente forma de respirar cuando estaba en trance, y ellos pensaban que era el alma la que había abandonado el cuerpo. Más cosillas por aquí. A ver. Muchas gracias. Nada, entendéis la presentación. ¿Se conoce algo sobre la descendencia de Marie Curie en la actualidad? Pues una de las nietas de Marie Curie trabaja en el CERN, que he visto que habéis tenido una charla anterior, no sé si está jubilada ya, pero trabajó en el CERN y fue bastante relevante. Hasta ahí es lo que sé. Yo creo que no sé más de ellos. A ver qué me dice Gonzalo. Marie Curie habría sido apoyada por su familia. Bueno, a ver, sí lo fue porque, claro, si no hubiera sido apoyada en absoluto, ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de estudiar en París. Pues su padre no le pudo dar dinero, pero le apoyó en todo lo que pudo. O sea que en general sí fue apoyada. Otra cosa, que las circunstancias familiares hubieran demandado que se quedara y no hubiera podido irse a París, pues eso hubiera sido mucho más complicado. Yo creo que el momento en el cual peligró más lo que hemos conocido como su carrera fue cuando conoció a Casimir, y si hubiera sido por ella se hubieran casado. Eso queda bastante claro en sus memorias. Entonces, si hubiera quedado en Polonia y no hubiera podido estudiar en la universidad, y hubiera sido a lo mejor pues como su madre, directora de un centro secundaria, pero ya está. Eso hubiera sido todo. Y si eso hubiera pasado, Pierre se hubiera quedado con sus estudios de óptica y fin de la historia. O sea, que alguien distinto hubiera descubierto la radioactividad, posiblemente, pues bueno, Bohr ya estaba por ahí dando vueltas, Rutherford también, bueno, Bohr todavía no, Rutherford ya estaba dando vueltas por ahí, bueno, por ahí hubiera ido las cosas, imagino. En cuanto a aceptación de mujeres científicas, ¿mejoró ahora o no hay mucho cambio según tu opinión? Bueno, no tiene nada que ver. O sea, es que en aquellos tiempos no existía el concepto directamente científica. O sea, ella fue la primera en todo. Fue la primera científica relevante, la primera profesora de la Sorbona, y ahora, pues, al menos pues, en la mayoría de países donde hay investigación en ciencia, yo creo que hay igualdad a la hora de elegir carrera, eso seguro. Y luego a la hora de desarrollar las carreras, pues depende mucho de las ayudas que tenga cada país. Evidentemente yo vivo en España y en Europa, pues tenemos unas diferencias abismales en cuanto a las condiciones más favorables sobre pues, maternidades o compatibilidad de vida profesional con vida personal. Los mejores países que yo conozco son los nórdicos, por si queréis elegir algunos. Marie Curie tuvo contacto en relación con Lisa Meitner. Pues Lisa Meitner es bastante posterior a Marie Curie. Por los descubrimientos de Lisa Meitner son de 1938. Yo creo que alguna relación tuvieron, pero no demasiado, porque están muy distanciadas en el tiempo. Es igual que te puedo decir que sí hubo contacto tanto con Thomson como con Rutherford, que es gente más contemporánea. Lisa Meitner le pilló bastante más lejos.
a quien sí llegó a conocer en una visita que hizo Albert Einstein a París fue a Mileva, que bueno, que esto da para otra charla, pero Mileva fue la mujer de Albert Einstein y ha colaborado con él en bastante de sus descubrimientos iniciales, aunque nunca fuera reconocida. ¿Cuánto tiempo emitirá radiación en cuerpo Marie Curie? Pues como siga teniendo uranio, mucho. Su ataúd está plomado porque bueno, hay dos cosas en la radiactividad. Una cosa es la irradiación y otra es la contaminación. Irradiación es que tengas una muestra y te irradie y esa radiación acabe dañando. En ese caso tú no puedes irradiar a otras personas, ¿vale? O sea, simplemente pues, has sufrido daño por la radiación. Y otra cosa es la contaminación. Cuando te contaminas, tú tienes radioisótopos dentro, si es que los han inhalado, o fuera, si es que los has tocado y no se han desprendido o no se han sido limpiados. En el caso de Marie Curie, posiblemente, pues, después de procesar durante tanto tiempo material reactivo sin ningún tipo de protección, pues es muy posible que en su interior hubiera radioisótopos, con lo cual pues es una persona radiactiva tal cual, o sea que imagino que durante mucho tiempo. ¿Por qué era prohibido estudiar historia en Polonia en aquellas épocas? Para que no hubiera sublevaciones de la gente en Polonia. Básicamente la historia que se estudiaba era la historia de Rusia, de los zares, etcétera, etcétera, y no querían que las nuevas generaciones ni siquiera supiesen, no es que recordaran, sino que ni siquiera supiesen la historia anterior a que fueran parte de Rusia. O sea que eso fue un poco la idea. Bien, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, Dale. más que una pregunta, quisiera saber si es que nos pudiera contar sobre su vida profesional, qué es lo que hace usted allá en la universidad en la que trabaja y demás, por favor. Sí, claro, no hay problema. Bueno, yo soy profesor de Ciencia y Tecnología Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, pues me dedico, o sea, mi docencia es centrales nucleares, seguridad nuclear y estas cosas divertidas. También doy seminarios sobre historia de la física nuclear. Investigo en temas de seguridad nuclear, por ejemplo, en las medidas que se han tomado después del accidente de Fukushima en las centrales nucleares para incrementar su seguridad. Actualmente dirijo un grupo de investigación de 6 personas que son 6 doctorandos que se dedican a investigar en estos temas y yo les coordino y les ayudo. Y bueno, pues soy físico y luego después de físicas pues estudié un máster en ciencia y tecnología nuclear y luego hice la tesis. O sea que actualmente estoy en una facultad de ingeniería, una escuela de ingeniería, como se suele denominar en España. ¿Dónde se pueden encontrar los artículos publicados por los artículos científicos? ¿Te refieres, Beltrán? Yo creo que están accesibles, incluso están traducidos al inglés normalmente, o sea que en la propia web yo creo que puedes encontrarlo. No sé, en algunos casos son interesantes y en otros no, porque, ojo, hay una cosa muy importante cuando intentéis abordar la física histórica, aquellas cosas están escritas con el conocimiento de aquel momento, o sea que hay cosas que son incomprensibles para nosotros hoy, o sea, solo para que os hagáis una idea, cuando descubrieron la radioactividad no sabían que era la formulación de la radiación tal cual, era muy reciente en las ecuaciones de Maxwell. No había unos vínculos claros entre lo que pasaba en la electricidad y el magnetismo con lo que estaban viendo como radiactividad. O sea que al principio no llegaban a tener un vínculo que dijera que claramente era otro tipo de radiación, pero que seguía siendo radiación, o sea, eso no estaba nada claro. Y luego no tenían ni idea de la estructura de la materia. O sea, la estructura de la materia para ellos era Dalton. Era los átomos están formados por átomos, o sea, la materia está formada por átomos y depende de qué materia está formada de distintos tipos. O sea bueno, lo que os recomiendo es más material bibliográfico divulgativo. O sea, por ejemplo, el libro que os he enseñado antes de Sánchez Ron, pues compila, sintetiza los artículos y la tesis de María. Pero la tesis yo creo que la llega a encontrar, por ejemplo, y algunos de los artículos también. O sea que en Internet en general están accesibles. ¿Alguna pregunta más por ahí?
Bien, en la presentación que os pasaré tenéis también mi correo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y si os surge alguna duda y no podéis dormir por la noche o algo así, bueno, me podéis escribir si os ha quedado alguna duda o tenéis alguna sugerencia o, bueno, pues ahí tenéis mi correo.